Bueno, yo digamos, la reflexión que quiero acercarles el día de hoy, pues tuve digamos, la bonomía del magistrado de la Mata de ser invitado a participar en el libro que ahora, un pequeño libro que ahora se está repartiendo. Entonces quisiera, digamos, acercarles algunas reflexiones en torno a esta idea respecto de la importancia de los códigos de ética, sobre todo para poder repensar la relación entre derecho, ética y justicia. El primer punto que me gustaría reflexionar con ustedes es la importancia de la ética, ¿no? Y por eso es que planteo aquí una idea de Juan Manuel Burgos, que cito textual. Dice: si elijo robar sabiendo que no debo hacerlo, actúo contra mi conciencia y por lo tanto hago mal. Pero el mal no se queda fuera de mí, como un vestido que me puedo poner o quitar, sino que entra a formar parte de mí, haciéndome de algún modo mal. Y este es un punto que vale la pena reflexionar, es decir, en pocas palabras, lo que hacemos nos transforma. Así como aquella persona que un día llega de manera impuntual, la segunda, la tercera, pues va a llegar un momento en que digamos que esa persona es impuntual, ya no son 2 o 3 o 4 actos. Y aquí es la importancia de la ética, por eso es que celebro que se nos haya invitado a reflexionar en torno a los códigos de ética. En segundo lugar, advierto un primer problema que es, me parece, el problema más hondo de nuestro siglo, como lo diría Joseph Ratzinger, que es el relativismo moderno, ¿no? Es decir, creo que todos, de una o de otra manera, podemos estar de acuerdo en abstracto con la ética, comportarnos bien. El problema va a ser cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué es el bien y qué es el mal? ¿No? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y ahí es donde hay un relativismo moderno que yo suelo, digamos, explicar de manera muy sencilla a partir del pensamiento de la filósofa cubana Niurka, tu verdad y mi verdad. Y ese es un gran problema porque nadie está peleado con la ética, el tema es cómo podemos conciliar aquellas directrices éticas, sobre todo cuando, y aquí ya se ha dicho en las mesas anteriores, que sigue impregnado, digo, porque al final del día el positivismo jurídico, ¿no? Durante todo el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, pues ha sido una tradición, un paradigma jurídico que difícilmente se puede cambiar o variar en décadas, ¿no? Es decir, por eso siempre suelo decir que todos tenemos un positivismo que llevamos dentro. Y en este sentido, el positivismo jurídico, al momento en que nos plantea que el derecho se agota en la ley, pues ahí es donde surge la falacia democrática, ¿no? Es decir, si por un lado, como decía Rousseau, ¿no? La ley es expresión de la voluntad general, pues la ley no puede ser injusta porque nadie es injusto consigo mismo. O bien el pensar que la decisión mayoritaria necesariamente es la correcta, necesariamente es la justa y por lo tanto es la buena. La falacia democrática es algo que tenemos que, como premisa, advertir, y para advertirla y para saber más o menos por dónde guiarnos, ahí me gusta mucho rescatar una cláusula constitucional que normalmente tiene el brillo de la ausencia, que la encontramos en el artículo 3º constitucional, que como ustedes saben hace referencia a la educación, pero que ahí se nos acerca por parte del constituyente mexicano una definición de democracia que me parece que no tiene desperdicio. Se dice ahí que la democracia no solamente es un sistema jurídico, no solamente es un régimen político, sino que ante todo es un sistema de vida que propende al constante mejoramiento cultural, económico y social del pueblo. En pocas palabras, lo que nos está diciendo nuestra Constitución es que en democracia no todo se vale, que a pesar de que hay una decisión mayoritaria, si aquello no propende al mejoramiento de la sociedad, pues aquello no es democrático. Y esto nos plantea precisamente otros, digamos, otros parámetros. Pero además hay un riesgo muy concreto y es el hecho de que con el relativismo imperante en la sociedad, pues existe la imposibilidad de arribar o de acercarnos a dos puntos en donde existe claramente unanimidad. Y existe unanimidad, ¿por qué? Porque son verdades de perogrullo. Ayer que preparaba un poco la sesión, buscando verdades de perogrullo en el internet, me encontraba con una que es muy ilustrativa, ¿no? Bueno, si tienes perro, átelo, si no, pues no. ¿Cuáles son estas dos ideas en las que existe unanimidad? Y me parece que existe unanimidad porque son verdades de perogrullo. En primer lugar, en que hoy por hoy claramente nadie podría negar que la injusticia extrema, aunque sea ley, no es derecho. Es decir, hay ámbitos de lo jurídico que a pesar de que estén en la ley,
pues evidentemente son claramente injustos. Por ejemplo, la proscripción de la esclavitud, por ejemplo, la proscripción del genocidio, por ejemplo, la proscripción de la trata de personas. Y así habría que irle buscando un poquito más, esto atendiendo un poco a la idea clásica de Santo Tomás de Aquino de que la ley que no es justa parece que no fuera ley. Primera verdad de perogrullo. Y segundo, si yo preguntara aquí, ¿no?, como en primer semestre de la licenciatura, ¿cuál es el fin del derecho? Yo les aseguro que el 95% de ustedes diría que es la justicia. El fin del derecho es la justicia. Y aquí es donde vemos claramente que esta pretensión kelseniana, ¿no?, de separar el derecho de la reflexión ético-filosófica, pues es imposible por varias razones. La primera de ellas porque la justicia como tal, pues es una virtud y las virtudes son estudiadas por la ética. Luego entonces resulta muy lógico que si el fin de nuestra profesión y de nuestra ciencia es la justicia, pues necesariamente vamos a tener que estar en contacto con reflexiones ético-filosóficas. La pretensión de Kelsen, aunque lógica, en su contexto me parece que es completamente irrealizable. Por eso a mí me gusta mucho, más que hablar de que nuestra profesión es de ser abogados, me gusta mucho rescatar esa idea jurídico-clásica del jurisprudente. Dice el doctor Jorge Adamer Godard, si la prudencia es la virtud por la cual podemos discernir lo bueno de lo malo, la jurisprudencia es la ciencia que nos permite diferenciar lo justo de lo injusto. Y tú y yo, el juez, en primer lugar, está llamado a ser jurisprudente, un científico de la justicia. En segundo lugar, recordar que el quehacer del derecho no se agota en las normas. Y esto es un poco recordar el pensamiento de don Héctor Fix-Amudio, que hablaba de las dimensiones del saber jurídico. La dimensión del saber jurídico como hecho, la dimensión del saber jurídico como objeto de reflexión de segundo grado y evidentemente el derecho como norma. Pero el jurista moderno se ha concentrado en la tercera, en esta última, pensando que el derecho se agota en la ley. Y claro está que cuando hacemos filosofía del derecho, cuando tomamos al derecho como objeto de reflexión de segundo grado, podemos acercarnos y debemos acercarnos a la axiología jurídica, es decir, a la teoría de los valores. ¿Qué es lo que hace a una norma ser derecho y no simplemente ley? En este sentido, las dimensiones del saber jurídico pues nos permiten no ser plomeros jurídicos. Yo siempre he dicho que aquel que agota su quehacer del derecho a la codificación, ¿no?, al codigueo, pues propiamente se está convirtiendo en plomero jurídico, ¿no? Es decir, hace una cuestión de carácter mecánico y el derecho es mucho más complejo y mucho más rico. Tercero, el ser humano es un ser ético por naturaleza. En todo momento, todos los días, tú y yo estamos haciendo reflexión ética, en mayor o en menor medida, más profunda o menos profunda. Ahorita hubo alguna, oye, ¿me voy a comer o me quedo a la panel? ¿No? Y bueno, los que se quedaron, pues vaya, hicieron lo que debían desde el punto de vista ético. No hay una obligación jurídica, algunos se fueron a comer. Y en este sentido, estamos haciendo reflexión ética todos los días, en todo momento. Me gusta mucho poner el ejemplo de un señor narcotraficante, el Mano con Ojos, que cuando lo capturaron, lo entrevistaron, grabaron el video, lo pueden buscar en YouTube, el Mano con Ojos. Es espeluznante cómo le preguntan, oye, ¿a cuántas personas has ejecutado? Y todavía dice con desparpajo, ¿yo con mis manos o mandado a ejecutar? Bueno, a ver, tú con tus manos, aproximadamente 450. Ah, muy bien, y síguela. ¿Y cómo los ejecutabas? Bueno, pues con cuchillo, ¿no? Los decapitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue la entrevista y llega un momento en que le dicen, oye, ¿tú supiste del secuestro de fulanito de tal? Sí. Oye, ¿y nunca te ofrecieron asociarte con esa banda de delincuentes? Dijo, sí, sí me lo ofrecieron muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? No, porque el secuestro está mal. Dices, ah, caray. Es decir, el ser humano es un ser ético por naturaleza. El problema está en dónde pintamos la raya de qué es lo bueno y qué es lo malo. Volvemos al tema del relativismo jurídico, pero el Mano con Ojos no secuestraba porque estaba mal, pero sin ningún problema ha ejecutado a 450 personas. En cuarto lugar, y voy concluyendo, ya nos hablaban aquí, seguramente salió a colación el concepto de neoconstitucionalismo, ¿no? Este nuevo paradigma que lo que hace al final del día, desde el punto de vista de Mauro Barberis, pues surge precisamente capitaneado por Ronald Dworkin, quien vuelve a poner sobre la mesa el tema de los principios. Y cuando nos damos cuenta que el fin último del derecho, ojo, no el inmediato, que es la justicia, el fin último del derecho es el hombre y su conducta,
De la misma manera que la ética es el hombre y su conducta, pues necesariamente tiene que haber un puente de comunicación. Sin generar reflexiones jurídicas moralizantes, ni morales jurídicas, vaya, no se trata de moralizar el derecho ni de juridizar una moral, pero sí entender que hay digamos, un puente de comunicación que es claro y que habrá que analizarlo. Álvaro II decía con una frase muy concretita, dice, por principio, para entender esta relación entre el derecho y la ética, por principio tenemos que admitir que todo lo justo es bueno y todo lo injusto es malo, pero no al revés. Es decir, cumplir un contrato es justo, porque se le está dando a cada quien lo suyo. Y eso en el ámbito de la ética puede ser calificado como bueno. Cumplir los contratos es bueno desde el punto de vista ético. Si hacemos lo contrario, llegamos a la misma conclusión. Pero no al revés. Habrá mandatos de la ética que no puedan ser valorados por el derecho y esto nos permite empezar a tener pautas para saber hasta dónde relacionar uno y hasta dónde vincularlo con lo otro. Y termino. ¿Cuáles son los tránsitos necesarios que considero tenemos que dar como juristas contemporáneos para efecto de vincular o repensar esta relación entre derecho, ética y justicia? En primer lugar, pensar en lo que ya se ha venido hablando mucho, no del Estado de Derecho, sino del Estado de Derechos. Es decir, darnos cuenta que si la justicia implica darle a cada quien lo suyo, pues ahí vamos a poder encontrar en las relaciones jurídicas, en las diversas relaciones jurídicas, muchos derechos que no necesariamente estén reconocidos en la ley y que no obstante el juez tendrá que tutelarlos y protegerlos a pesar de que no estén reconocidos en la ley. Si hay fundamento legal, qué bueno, pero ahí es donde nuevamente el jurista tiene que ser impulsor de la justicia. Segundo, asumir el derecho como principios. Nos planteaba el doctor precisamente esta especie de dilemas o antinomias. A mí no me gusta el concepto de antinomia en el ámbito de la ética porque claramente son principios y los principios, como sabemos, desde mi punto de vista no chocan. Habrá que ver el caso concreto porque me parece que ¿no? ¿Cuál es el principio, la lealtad o la honradez en el supuesto que nos ponía? ¿Cuál es el que debe de prevalecer? Pero eso lo encontraremos en las circunstancias del caso, evidentemente no solamente en el código ético. Y por último, y lo que es más importante, creo que luchar por buscar una objetividad ética, ese parámetro lo establece Manuel Atienza, Robert Spiman, ese parámetro que nos permita pues zanjar la problemática de que el mano con ojos diga, pues no pasa nada si asesino a 450 personas, pero secuestrar está mal. Es decir, ¿cuál es ese parámetro? Y ahí es donde volvemos a la filosofía jurídica clásica, a la filosofía griega, ¿no? En donde los griegos que empezaron a reflexionar sobre esto, pues se dieron cuenta que tenían que encontrar un parámetro. ¿Y saben cómo le llamaron ese parámetro? Physis. Esto lo plantea Robert Spiman a partir de un ejemplo muy interesante. Los griegos que empiezan a hacer excursiones para conocer las costumbres de sus vecinos, se topan con los escitas y se dan cuenta que los escitas tienen una costumbre social, moral, religiosa, que llevaba a que las niñas de 12 años tenían que cercenarse un pecho. Obviamente quedan asombrados, pero no solamente eso, sino que regresan y contrastan esa norma moral con la norma moral propia y se dan cuenta que es mejor la griega que la de los escitas, pero tenían que encontrar un fundamento y dicen, el parámetro objetivo que no depende de ti y de mí, ¿cuál es? La physis, la naturaleza. Pero claro, hoy por hoy salimos, hablamos de que algo es natural, algo es antinatural, inmediatamente, ya llegó el mocho del doctor Vázquez Gómez, ¿no? Perdón, pero esto pasó 5 siglos antes de Cristo. Otra cosa es que luego las religiones pues asuman o se acerquen a este tipo de reflexión. Objetividad ética, porque si no, entonces los códigos de ética de poco nos van a servir. Concluyo. En este tema, darnos cuenta, queridos colegas, dice Juan Manuel Burgos, que por mucho que lo deseemos, robar nunca será una cosa buena y ser leal con los amigos nunca será una cosa mala. Puede que los ladrones se multipliquen y los amigos leales disminuyan, pero esto no cambia la realidad de las cosas, porque el hombre no puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Puede hacer el bien y el mal, que es un gran poder ciertamente, pero es una cosa bien distinta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor, por sus aportaciones, sobre todo lo que tiene que ver con esta disociación
y la concepción que se tiene de la ética como una obligación o bien como un hábito de disociar también a nuestro Mr. Hyde, Dr. Jekyll, que tenemos todos dentro, y que creo que no va para ahí. Creo que justamente va por el camino que nos ha marcado el doctor Bisoño, que tiene que ver con la objetividad ética, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Lo dejamos ir a cumplir con su paternidad.